y vive Jehová en cuya presencia estoy. Ya nunca, iglesia, llorarás por dolor y tristeza. Saldrán lágrimas y te acordarás que jamás en la gloria primera Dios te abandonó. Porque hoy te traigo una prédica de mi propio testimonio en mi formación. Y hoy voy a hablar del hijo pródigo. Porque Dios en la primera gloria de mi vida cuidó mi llamado, mi propósito. Pasé por una prueba ministerial y creí que no estaba en la capacidad de llegar hasta donde estoy y hasta donde voy a llegar. Todo el deseo, iglesia, es que quieras vivir. Quieras vivir. Y el poder más grande está en la oración. Pasamos por pruebas porque Dios, tu Padre Celestial, te creó en el vientre de tu madre, Salmo 139, 16. Y en ese versículo establece Dios que en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Mi embrión vieron tus ojos, te dijo tu Abba Padre. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Y Dios intervino en tu vida, intervino en mi vida. Pero yo oí a Dios. Y realmente todo este tiempo de la gloria primera de esta casa, muchos fueron formados, muchos se fueron, otros quedaron. Pero Dios me hablaba estudiando este mensaje que había muchos, que por muchos que se hubieran ido, jamás Dios iba a quitar lo que estaba en su corazón. Y que habían tratado de congregarse. Yo traté en aquella época de mi vida, pero era una advertencia de Dios diciéndome: jamás dejes mi llamado. Y yo no se lo di a otros sino a ti. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y no me negué más y le dije: Señor, aquí estoy. Pues tenía un mes que no me veían, buscando al Señor, porque sé que lo que viene es glorioso. Solamente la sabiduría y la inteligencia de Dios puede llevar a un gran líder a tener temor a Dios para tomar decisiones. Si usted toma decisiones equivocadas, el hijo pródigo se perdió en el camino, porque él lo que tenía en su mente, él vendió su herencia y la vendió por orgullo. Quiero que vayamos a la palabra de Dios y quiero que tengas en cuenta esta promesa. Nos la dio el año pasado el Señor y nos las ha seguido dando. Y este versículo, desde el 2021, desde que naciste, lo tuvo Dios en cuenta. Pero el año pasado fue una lucha entre la fe, porque se trabajaron dos corazones. La iglesia fue expuesto el corazón de la iglesia. La iglesia estaba herida, la iglesia estaba con el corazón endurecido. Unos dispusieron su corazón a hacerlo, otros no decidieron dejar el pecado y pasaron por pruebas fuertes. Espíritus de muerte en su familia, pasaron por situaciones porque desecharon en la primera gloria el crecimiento espiritual de esta casa. Pasaron mucho tiempo afuera,
logrando que una palabra profética que yo les di, la podían lograr ellos solos. Y Dios les demostró hasta el 31 de diciembre del año pasado que es imposible. Si Dios te puso como columna de esta casa. En la primera gloria muchos se fueron porque se hirieron, porque en su inmadurez no entendieron. Pero también cuando esta pandemia iba a empezar, hubieron hijos pródigos que me escribieron y me dijeron: perdóname, yo vuelvo a tomar el llamado que Dios me dio. Y indudablemente, por eso se habla de remanente, por eso se habla de gente madura. En esta gloria postrera no se puede poner liderazgo en inmadurez, sino en un liderazgo de madurez para que cambie una ciudad, una nación y las naciones de la tierra. En Hechos capítulo 1, Dios, versículo 8, se lo habla Jesús a sus discípulos por 40 días y 40 noches, y se nos aproxima la Semana Santa. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta los últimos de la tierra. En esta gloria postrera de estos 10 años que vienen, viene una gloria mayor que la primera. Vienen muchos cambios. Número 1, Dios dijo el año pasado: del pasado no habrá memoria. Y nunca más volverá al pensamiento. Cielos nuevos y tierras nuevas declararé. Isaías 65:17. Pero por 40 días, Jesús le habló a sus discípulos, porque Él le dijo: viene una gloria mayor. Porque yo crearé. Él no dijo yo creé, Él dijo yo crearé. Porque esta nueva gloria que viene está creada en los cielos. Pero en este proceso, Dios llevó a madurar a un liderazgo, pero Dios también llamó a otros que entraron antes de la pandemia, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Pues indudablemente yo, como la cabeza de esta casa, oro, le pido a Dios, porque hubo una promesa en mi vida cuando yo lloraba en el piso, y Dios la estableció en mi llamado. Y lo primero que pasó fue mi familia, y por eso Él le dijo, Jesús le dijo a sus discípulos: porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. O sea que ya la primera gloria pasó la gloria que hubo en el tiempo de Abraham, pasó la gloria que hubo en el tiempo de Moisés, pasó la gloria que hubo en el tiempo de Josué. Pero esos personajes, Dios dejó un pacto, hizo un pacto con Abraham. Él dijo: establezco esta promesa. Prediqué en una casa de oración sobre toda la familia de Abraham. Prediqué sobre Moisés mucho el año pasado. Y estableció Dios que venía una gloria postrera, pero que esa gloria postrera sería mostrada en el año y en el tiempo señalado de Dios. Dios anunció: iglesia, vuelve a la montaña, pon mi voluntad, y yo volveré a poner mi voluntad en mi casa nuevamente. Y por eso Él dijo, cuando se le presentó a los discípulos en Hechos 1:8, le dijo: necesitarás poder para poder tener y ser alguien en tu ciudad, en tu nación y en las naciones de la tierra. En esa nueva gloria postrera de esa casa, en mi vida se cumplió. En esta ciudad, en esta nación y en las naciones. Le doy gracias al Señor por eso.
pero viene una nueva gloria que ya está descendiendo. Hay una adoración que dice, algo está descendiendo, y la cantamos en la gloria pasada, porque viene una gloria postrera. Y le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los últimos de la tierra. En esa gloria postrera, tu pastora, tu profeta, llegué a eso y caminé bajo este poder de esa gloria. Y traje la iglesia, pero este receso de vacaciones, de descanso, fue búsqueda de Dios para traer esta nueva gloria sobre la iglesia. Pero en este tiempo, Dios se está moviendo en 3 niveles. Y que trabajé mucho eso. Y el año pasado, en la gloria pasada, porque llegó el tiempo de la gloria postrera. Yo fui uno de los hijos pródigos que quedó de la primera gloria. Gracias que Dios cuidó mi vida espiritual, mi llamado y mi propósito. Y mucha gente no entiende eso. Y quiero hoy hablar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el hijo pródigo? ¿Qué pasó en su corazón? Y él le dijo, para esta nueva gloria está este versículo, Hechos 1:8, y recibiréis poder. Este versículo, pero Dios me habló hoy y me dijo que la gloria postrera que viene es por discípulos. Pero recibiréis poder, y el poder se recibe de la cabeza. El poder se recibe de la cabeza. Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigo en Jerusalén. ¿A dónde? En Vino Nuevo para las Naciones, Cartagena de Indias, Colombia. Habló el Señor y dijo, esta gloria postrera será bajo el poder del derramamiento de mi espíritu. Viene una gloria sobre esta casa. Ahora pues meditad en vuestros corazones en este día en adelante, antes que ponga la piedra sobre la piedra en este templo de Jehová. Versículos 18 y 19. Antes que sucediesen estas cosas, meditad pues en vuestro corazón. Desde este día, lo dijo el Señor el año pasado, lo dije para esta época, en adelante, desde el día 24 del mes noveno, versículo 19, no estáis aún la simiente en el granero, no estáis todavía la simiente en el granero, porque la gloria financiera que viene a derramar viene para 4 niveles, y ya eso fue establecido. Ya Dios lo decidió y dijo, ni la vid, ni la higuera, ni el grano, ni el granado, ni el árbol del olivo había florecido todavía, pero ya había florecido en la gloria primera. Pero ya en esta gloria, ya Dios no tiene tiempo. Por eso es el remanente que Él escogió. Mas desde este día, Vino Nuevo para las Naciones, te bendeciré, porque entro en una nueva gloria a esta casa. Porque mío es el oro y mía es la plata, y la casa y la gloria postrera de Vino Nuevo se inicia en este día. En este día. En esta nueva gloria, Dios trabajó el corazón. Quiero que vayamos a la palabra de Dios.
a Lucas 15. La inmadurez espiritual del hijo pródigo de las glorias pasadas fueron decisiones tomadas en su inmadurez, pero Dios le dio la oportunidad que se arrepintieran. Dios le dio la oportunidad de poner y gestar en su corazón. Y yo duré 2 años en esa gloria postrera, encerrada en casa, porque en mi inmadurez Dios tuvo cuidado de mí. Y en ese cuidado habló en mi lugar secreto para entrar en esa segunda gloria postrera. Y habló a mi corazón. Y el año pasado Dios habló y dijo en Hechos 2:19, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Dios esperó hasta el 31 de diciembre que muchos vinieran y se arrepintieran y cambiaran los hábitos equivocados para que pudieran ser ejemplo y testimonio para este nuevo tiempo. Y la inmadurez espiritual del hijo pródigo, que vendió su heredad, vendió su primogenitura por dinero, prefirió venderla y tomó las decisiones equivocadas. Y también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Por favor, síganme el versículo. Y el menor de ellos dijo a su padre, el menor, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Yo era hija menor para Dios en esa época, porque el florecimiento de esta casa postrera se debió gracias a mi encuentro con Jesús. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Yo no, Dios llegó a tiempo en mi salvación. Dios tuvo cuidado de que yo tuve la oportunidad de llegar a ser una gran empresaria, pero es que yo no fui llamada en ese momento, en esa gloria primera, sino levantar la cabeza de mi hogar, que después Él todo el tiempo me apoyó. Quedaron testigos de esa gloria primera, en la cual Él habló con ellos, en la cual pueden decir y pueden hablar de la historia de esta casa. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué pasó en el corazón? En aquel momento hubo mucho orgullo en el corazón. La manera como en la primera gloria postrera el pueblo de Dios dejó de darle a Dios lo que le correspondía. Dejó de seguir dándole la honra a su alfolí. ¿Por qué? Porque por estar heridos se fueron de la iglesia, salieron de la iglesia y se fueron a hacer cosas que no estuvieron bien. En esa primera gloria, muchos perdieron la posición de esta casa, pero como ya Dios lo sabía, ya Él estaba preparando otro liderazgo que tomara esa posición. A quien más le dolía el corazón fue al padre cuando hablaba con el hijo pródigo. Y le dijo, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?
y me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantando hasta el 18, por favor. Una de las cosas que mucho liderazgo en la primera gloria tomó decisiones en su inmadurez. Y Dios los tuvo que pasar por fuego y agua. Los tuvo que pasar por no tener con qué comer, porque volvieron a la fornicación, al adulterio, volvieron a robarle primicias, diezmos, votos y ofrendas, porque su corazón se llenó de tanto egoísmo y creyó que podía lograr. Y yo te quiero decir hoy, iglesia, se llenó tanto orgullo en el hijo pródigo que se fue a hacer una herencia sin tener en cuenta lo que le correspondía a Dios. Por eso él dijo: mío es el oro y mío es la plata. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y aprendí, cometí errores, muchos. Cometí un grave error, pero en su lugar secreto me arrepentí y volví a tomar el llamado. Porque yo aprendí desde mi primer día de salvación, para la gloria de Dios, lo primero que aprendí fue revelación de autoridad de los cielos y de la tierra. En esa gloria primera de mi vida, que ya pasó, esta gloria postrera que viene un avivamiento, vienen cambios en la ciudad, en la nación y en las naciones de la tierra. Lo primero que hubo en el corazón de este hombre, había mucho orgullo. Y Dios tuvo que trabajar. Él fue y vendió su heredad. La vendió. Vendió su heredad antes del tiempo señalado. La inmadurez espiritual del hijo pródigo. Dios empezó a revelar en esa primera gloria la sabiduría y el consejo de Dios para esta nueva gloria de su casa, donde muchos van a subir en todas las posiciones del liderazgo que yo conozco de esta casa, de los que llegan cuando entran por esa puerta y predico. El Espíritu de Dios me muestra. ¿Sabes por qué? Porque en esta gloria y desde la primera gloria siempre se la di a Él. Nunca dependí del hombre. Tuve que pasar por procesos, pero la humildad y la sumisión y la sabiduría del temor a Dios me llevó a no tomar decisiones a la ligera. Y cuando las iba a tomar, el temor de Dios venía sobre mí. Entre críticas, entre posición de ser mujer, pero nadie sabía quién me sostenía. Dios y mi cabeza. Porque hubo un tiempo en que yo lo levanté a él públicamente, a mi esposo. Y llegó un tiempo en que me tocaba a mí. Y él me sustentó. Una de las cosas más terribles del pueblo de Dios es quedarse en una palabra profética. Pero en esta gloria, los que fueron fieles, los que se arrepintieron, los que determinaron en su corazón de ser parte de los inversionistas, porque Dios les dará y traerán sin que yo tenga que pedir. Es más, en esta pandemia pasó mucho. Muchos me llamaban
Y gracias que son mujeres que las vi y he visto crecer dentro de la iglesia. Salieron del corazón endurecido y herido para levantar la casa de Dios. Empezaron a obedecer el corazón. Una de las cosas más terribles del hijo de pródigo fue su egoísmo hacia Dios. Aún sabiendo que Dios era el que lo sustentaba a ese pueblo, en esa primera gloria, se comió los diezmos, se comió las primicias en las temporadas de Dios. Primicias, diezmos, ofrendas. Escaso, muy escaso, me habló Dios a mí, de empresarios que entregaran diezmos completos. Por eso solo en la tierra han existido 5 empresas y de esas 5 empresarios levantaron la casa de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la gloria postrera de esta casa, Él dijo, mío es el oro y mío es la plata. Él construye según el corazón de su iglesia madura. Él no puede poner o entregar honra de lugares altos, en posiciones de cabeza, en una ciudad, en una nación y en las naciones de la tierra, si le han robado la gloria a Dios. Porque después su propio testimonio no dejó de ser de una sola mujer, no dejó de ser de un solo hombre y no constituyó una familia. El año pasado fue la oportunidad no voy a decir que en esta, de aquí a marzo y en esta Semana Santa, pero Dios está mostrando el corazón de la iglesia, que aún nos llevó las transmisiones a nuestra casa, para que la casa de nosotros, esa gloria postrera, sea mayor que la primera. Porque en la primera, Él te prometió muchas cosas. ¿Sabes? Dios es fiel. Dios tiene una lista, porque Él es amor. Pero Él removió en la gloria primera el orgullo, porque Él fue el que nos puso por cabeza cuando vino a nuestro encuentro en nuestra salvación y nos llamó a darnos su amor. Pero Dios me mostraba cómo la iglesia le daba la espalda, y por eso expuso el corazón de la iglesia a nivel mundial. Porque esta gloria postrera, este avivamiento que viene, es mayor. Y el Padre empezó a revelar su sabiduría y su consejo a través de la autoridad puesta en la iglesia, a través de la cabeza. Porque yo nunca, en mi primera gloria de esta casa, estuve sin cabeza, nunca. Mía es la plata. Así lo estableció Dios en esta nueva gloria. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y a quien le voy a derramar la sabiduría y la inteligencia, de Deuteronomios 11:18, porque yo soy el que te doy el poder
para hacer las riquezas, porque yo soy el que te doy el don. Y si el don que yo te di está puesto en mis manos, serás alguien que me representarás. Estaré yo contigo a donde tú vayas. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, y las ataréis como señal en tu mano. ¿Por qué lo habló en tu mano? Si estaba en el corazón y lo puso en su mano. El hijo pródigo vendió su herencia y su posición espiritual en la casa de Dios. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, y las ataréis como señal en mi mano. Porque yo te he de mostrar que tu llamado y tu propósito lo tuve yo. Yo intervine en tu vida. Yo vine a tu vida y te quise formar. Y te formé en mi gloria primera. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. Promesas de advertencia que Dios me dio en mi vida. En mi vida. No te separarás. Vivirás con Él, porque ese es el hombre que yo te di. Y me puso a meditar de cómo nos habíamos conocido y cómo Dios nos había juntado. Y empecé a meditar en mis caminos, porque eso está en Ageo. Y yo me siento segura. Pero el pueblo, Dios decidirá en esta nueva gloria, porque Él les puso el corazón el año pasado. Y Dios te ha podido dar palabra. Y yo me acuerdo que cuando yo un día de mi vida me equivoqué en el ministerio por los líderes que tenía, Dios habló en la fundación de esta casa, en mi cuarto, y tuve una visión que mucha gente se iba al infierno y gritaban y aullaban. Y me dijo: vuelve a mi llamado, porque fui engañada. A partir de hoy no se pierda ni una prédica de todo el año. Y dice la palabra que lo primero que hubo en el corazón del hijo pródigo fue la obstinación. Había orgullo en su corazón y bajó la obstinación en su corazón, porque el padre lo atraía con cuerdas humanas y con cuerdas de amor. Pero él tomó la decisión de vender su primogenitura. Y la obstinación. En Lucas 15:12, lo primero que Dios expuso fue el orgullo en el corazón. Y el menor de ellos, a su padre, le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Yo, como pastora de esta casa y hoy profeta, en mi corazón, uno como pastor, quisiera decirle a las ovejas: no te vayas, pero quieren probar. Unos se perdieron y Dios se los tuvo que llevar antes del tiempo señalado. Y el menor de ellos le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y en esa gloria postrera,
Cuando yo llegué a la iglesia, llegué, pero Dios sigue siendo el primero en mi vida. El domingo debe ser el día en que después que regresemos, tú puedas estar con toda tu familia dándole la gloria a Dios. Porque 2020 fue el año del reinicio del corazón, del arrepentimiento y de los errores cometidos. El menor de ellos le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Vino la obstinación. La iglesia, todo es dinero y quiere el dinero. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Quién dio el sustento de la tierra? Fue Dios. La restauró en su gloria postrera. Cuando se le presentó el ángel a María y le dijo que un hijo y un nuevo remanente traería una nueva gloria sobre la tierra, y que esa gloria postrera, antes de su venida, sería derramada sobre la tierra. Y vinieron sobre los primeros apóstoles y profetas, y vinieron sobre los primeros, pero quedaron herencias, porque Él te dijo: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa, y mi casa y yo serviremos al Señor. Y Él estableció y le dijo: el menor de ellos, yo soy menor en mi casa, yo soy la mitad. Y dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. ¿Sabes qué? Dios es el que reparte bienes en su sabiduría, en su inteligencia, y Él, en su obstinación de su orgullo, de su corazón herido y ofendido, decidió ser un esclavo del temor, del miedo y de la deuda. Cuando yo vine a Dios, yo estaba endeudada. Y lo primero que pasó en él fue la obstinación, porque él vendió su herencia. Él vendió su herencia. Él la vendió. Pero hay un pacto que Dios había hecho con Abraham en su gloria mayor. En la primera gloria, después que Adán y Eva pecaron, Él llama a esta familia y le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ves a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y bendeciré a los que te bendigan. Lo dejó Dios establecido. Eso lo repetí mucho tiempo, porque ahí hubo un pacto en 4 generaciones. La primera promesa que Dios tuvo y va a tener en cuenta para esta nueva gloria es esa que fue dada en el 2018. Y esa gloria postrera será mayor que la primera, porque el pacto que hice con Abraham, con Isaac y con Jacob vino a través de mi Hijo Jesucristo. Y en esta nueva gloria voy a repartir al 30, al 60, al 90 y al 100 por 1. Lo primero que pasó en su corazón, había una obstinación. En el versículo 13 hubo un egoísmo, porque en él no había generosidad para Dios. Todo se lo gastó y no le daba lo que le correspondía a Dios. En esta gloria postrera, Él va a repartir según
el Padre es el que decide y le dice a Jesús a quién poner. Había egoísmo en el corazón del hijo pródigo. En él no había generosidad para Dios. Y allí despreció sus bienes, viviendo perdidamente. Y los primeros bienes que vendieron fueron los bienes de su padre, ¿verdad? Natural. En lo natural, Dios dejó un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y honrarás a padre y madre. Y las primogenituras las guarda Dios cuando el corazón del pueblo se arrepiente. Yo me conozco con mi maestra, la pastora Carmencita, la respeto, ella me respeta. Nos encontramos en esta ciudad cuando yo inicié esta casa. Y fue algo que Dios dejó señal de esta casa, que en la casa de ella hay un edificio de 35 pisos. El fundamento de Efesios, bajo el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y estableció Dios señales de su gloria y las dejó de su gloria primera como señal de la obediencia de su pueblo. Y allí desperdió sus bienes viviendo perdidamente. Porque quisieron, se les olvidó quién les había dado el poder para hacer la riqueza. Se les olvidó que cuando llegaron a la casa de Dios les perfeccionó el don. Se les olvidó y se apresuraron a tomar decisiones que les costó dolores. Y allí desperdiciaron sus bienes, viviendo perdidamente. Todo eso fue la gloria primera. Y nos dio un año para que nos arrepintiéramos. Sube a la montaña y volveré a poner mi voluntad. Y edificarás bajo el fundamento de la santidad. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ya ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. ¿Por qué? Porque la cabeza de la iglesia conoce el propósito de su rebaño. Porque cada persona que entra por ahí, yo los veo, nunca en mi lugar de altar de oración veo los rostros. Dios me habla y nadie puede ser piedra de tropiezo para que la gente llegue a mí y ayudarlos. Me acuerdo que en mi gloria postrera me agarraron y me llevaron al propósito. Viene una gloria postrera para esta casa, que se inició ya. Yo tuve que obedecer a Dios en este tiempo, porque en esta primera etapa de este año era el tiempo del descanso y yo no había descansado, de verdad que no. No había entrado en el descanso porque trabajé muy fuertemente el año pasado. Trabajé y el Señor me dijo, entra al descanso y te hablaré lo que has de decir a mi pueblo. Y yo hablo al norte, al sur, al este y al oeste.
los 4 puntos cardinales de su gloria serán manifestadas en esta casa. Muchos en la gloria primera me juzgaron, murmuraban. ¿Y cuándo vas a construir? ¿Y cuándo vas a hacer? Nunca me abandonó en la gloria primera, porque el hijo pródigo había en su orgullo en su corazón y vendió su primogenitura. Y por haber ido a poner los cimientos de la casa de Dios, los había escogido Dios, que se pudieran parar en este púlpito conmigo y pudieran llegar a ser hombres y mujeres rectos y correctos en su carácter y en su conducta, en su dinero, en su familia, en su hogar, en todo lo que impartieran. Porque cuando Dios llama, aparta, santifica y forma. En el versículo 13, el hijo pródigo acaparó los alimentos. En Lucas 15:13, él acaparó los alimentos. Él fue y vendió su herencia. Él la vendió porque él quería en su inmadurez llegar a la cima y tomó decisiones equivocadas en el camino. Y regresaron a su estado primero. Porque murmuraron contra autoridades, no oyeron, no fueron de voto de confianza al cual Dios les había dado. No eran personas leales y fieles. Nunca reconocieron las cosas que Dios les dio en esta casa. No estoy juzgando a nadie. Estoy hablando lo que el Espíritu de Dios me dice. No muchos días después, juntándolos todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Se salió del paraguas de su protección espiritual. Le dio la espalda. Y fue un camino que Dios le había dado una posición y dejó su silla y su puesto y vivieron cosas terribles sin un peso en sus bolsillos, quedaron endeudados porque no determinaron, habían otros, porque siempre que tú eres un líder y un hijo de Dios, te vendrán a hablar mal de la autoridad de la iglesia. Te vendrán a hablar mal, se te acercará gente que te hablará mal. ¿Y tú qué haces en esa iglesia de una mujer? ¿Y tú qué haces ahí? Y Dios expuso que a los que más te traicionaron, por eso Jesús le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo. Quítate de aquí, Satanás. La gente está más en querer tomar una palabra profética y hacerla con su propia mano que ser guiada por la cabeza de la iglesia. Se dejaron seguir por otros que se les sentaban al lado y dejaron de ser y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Sabes por qué? Porque él acaparó y su egoísmo, que es una de las 5 raíces que tiene el orgullo, le endureció el corazón para obedecer. Mateo capítulo 6, dar, orar y ayunar. Mientras llegaste
estuviste aquí endeudado, reventado, perdóname la palabra, pero medio alzaste en tu primera sin saber que venía una gloria postrera. Entonces un día sí venía, otro día sí venía, un día dabas el diezmo completo, otro día no lo dabas, en un año diste primicia, en el otro año no lo diste, y así se pasó la primera gloria. Pero hoy, antes de esta semana santa, en este mes, sea el tiempo en que te humilles en la presencia de Dios. En Proverbios 24:11, el egoísmo del corazón del hijo pródigo lo llevó a endurecer su corazón hacia Dios, hacia su esposa, hacia sus hijos, y vendió la heredad, siendo, yo soy la primogénita en mi casa, espiritualmente hablando. Y en esta primera gloria llevé a mis padres a salvación, a mis hermanos, los amo con todo mi corazón, pero yo no puedo negociar la verdad porque la salvación de ellos está en juego. Mis sobrinos, mi familia, mis amigos. Y ¿sabes qué? Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. A mí, si vienen hijos pródigos, yo los vuelvo a recibir, porque quien los trae es el Padre. Yo no los regreso. El enemigo va a querer desviarte del camino. Y una de las primeras enseñanzas que llegó a mi vida en esta primera gloria fue el peregrino. Y yo me lo veía y me lo veía. Y el Señor me decía, vas a encontrar dos caminos. El camino que soy yo y el otro camino cuando el diablo se te presente. Cuida con quién te asocias y con quién andas. Luego llevó otra enseñanza a mi mano estando en Miami. Y una gran amiga me regaló una película. Y cuando yo la traje, yo dije, wow, ¿esto qué me estás enseñando, Señor? ¿Cómo es tu relación con Dios? Por dinero. Yo no necesité. El dinero llegó a mis manos cuando Proverbios 31, 10 y 11 se hizo vida en mi vida como mujer. Proverbios 31, 10 y 11. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Versículo 11. El corazón de su marido está confiado en ella y no carecerá de ganancias. ¿Qué pasó? El egoísmo. Acapararon los alimentos y no los compartían. El egoísmo es una de las 5 raíces del orgullo. Y por eso él le dijo en Proverbios 24:11, libra a los que son llevados a la muerte y salva a los que están en peligro de muerte. Versículo 12. Y Dios se lo advirtió. Yo el año pasado vi eso. Y Dios me hablaba, hija, salva a los que están en peligro de muerte. Y yo los llamaba y los llamaba. Hasta el 31 de diciembre, 5 minutos antes de cerrar el año, orando en mi casa, Dios habló a mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién guía tu vida?
Dios o el padre de mentiras? Juan 8:44. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderás que pesó Dios los corazones en la primera gloria? Y que mira por tu alma y Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Porque estás como Marta, afanado, endeudado, sin un solo peso, porque en la gloria primera no determinaste dejar el pecado. Que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Termino con esta. La segunda fue la codicia por bienes y raíces. Isaías 5:8. Termino, mañana lunes sigo. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. ¿Y qué dijo Dios? La gente amontonando casas, y vas a tener 5 casas y no las vas a alcanzar a disfrutar, porque nunca entendiste que la sabiduría y la inteligencia de Dios en el poder de las riquezas en las manos de Él es otra cosa diferente. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas. ¿Por qué van a quedar asoladas? Porque terminaste endeudado, sin plata y sin haber pagado primero a Dios lo que le correspondía a Dios. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas quedarán asoladas. Muchas iglesias fueron cerradas en el mundo. Muchos lugares, negocios, tierras, sillas de posición de gobierno, médicos, salud, comunicaciones. Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová, de los ejércitos. ¿Sabes por qué? Porque la casa de Dios quedó asolada. Se fueron a atender la primera gloria sin saber que venía una segunda. Así que en esta mañana cierro diciéndote que la codicia, Isaías 5:8, por bienes y raíces, invirtiendo en bienes y raíces. Y a la final con este COVID, ¿qué pasó? Con miles de gente. Si al fin y al cabo esto se quedó. Y hubo tanta codicia y avaricia en el corazón que hasta mataban por eso. Y se les olvidó ser personas generosas. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio de las tierra. Y muchos quedaron solos. Gente que Dios en la primera gloria los quiso casar. Gente que les quiso dar empresas y que al entrar en esta nueva gloria ya tendrían. Pero no pasó nada. En esta mañana, el orgullo, el egoísmo y la codicia dañó el corazón del hijo pródigo. Sé que muchos hijos pródigos en la primera gloria regresaron a la casa de Dios. Me llegó mucha gente, los que se fueron. Dios trae a otros para que tomen esas posiciones, porque Dios sabe que el dolor más grande que el padre tenía era en su corazón. Yo lo sentí el año pasado. El corazón de él estuvo tan herido
Pero llegó un momento en que yo pude ver, de noviembre a diciembre, que una gloria venía y que el Padre estaba feliz a quien era el que iba a llamar. ¿Sabes qué le pasó al hijo pródigo? Dejó el altar de Dios, dejó el crecimiento espiritual y tomó el don natural, creyendo que sin la presencia de Dios él podía lograr a estar en esta nueva gloria. Sin su presencia, sin sacrificio, no hay gloria postrera. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Yo alabo y bendigo tu nombre. Yo exalto la grandeza de tu amor. Yo declaro hoy, Padre amado, que tú eres nuestro Abba Padre, de la iglesia Vino Nuevo para las Naciones, donde te levantas a levantar una nueva gloria, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Padre amado, en Ageo donde dice la primera gloria postrera será mayor que la primera. Esa gloria está descendiendo sobre esta casa y descenderá con mayor poder y con mayor gloria, porque lo que se siente en este lugar es poderoso. Yo vine esta semana a la iglesia y vine y sentí su presencia y sentí su amor y sentí que Él es soberano. Así que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y dará paz a este lugar. Este es el año y los años de la verdadera paz de Dios en nuestra casa, en la casa de Dios, donde estableceremos el propósito y el llamado de Vino Nuevo para las Naciones en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestra nación y en las naciones de la tierra. Si tú crees que Dios ha hablado a tu vida en esta mañana, levanta tus manos a Dios, levántala. Y si tú verdaderamente, tu libro, como dice Salmo 139, 16, lo tiene Dios en sus manos. Y Dios es el que dice, es el dedo de la mano de Dios que está puesto en su palabra, que viene y apunta para cambiar su iglesia. Dos opciones vienen para esta nueva etapa: gente que se afirme llegará a ser grande, pero gente que no obedezca. El dinero dentro del avivamiento viene la gloria y la recibirá el que crece espiritualmente. Usted en esta casa no va a encontrar palabra repetida, oración repetida, porque somos iglesia de conquista para llegar a la tierra prometida, que es al cielo, nuestra salvación. Y yo te digo hoy, iglesia, si tú estás todavía, ven al arrepentimiento, sana el corazón y las heridas, porque las puertas de esta casa nunca serán cerradas para los hijos pródigos. Me acuerdo que para las Déboras, el que fue mi pastor en ese tiempo, que fue alumno de la pastora Carmencita, lo jalé y le ministré y le dije: deja la religiosidad, porque los dones que Dios te ha dado serán para la gloria postrera. Y se quedó, perdió
su familia, perdió su esposa, ella se casó con otro, perdió sus hijos y perdió el llamado por haber dejado al Espíritu Santo, por ir a buscar religión. En esta gloria postrera, las iglesias y el remanente y las naciones que se levantarán serán los que gobernarán con el Espíritu Santo de Dios.